Hola, en este vídeo vamos a convertir este cubo en una especie de escultura y la vamos a aplicar un material de cristal. Vamos a situar nuestra cámara de tal manera que hagamos un encuadre con el que estemos satisfechos. Vamos a iluminarlo oportunamente. Vamos a situar el resto de parámetros de nuestra escena para poder hacer un render. Vamos directamente a ello. Cualquiera de las teclas o combinaciones de teclas que vaya a presionar la vais a ver reflejada aquí abajo a la izquierda. Estoy empleando una versión de Blender extremadamente antigua porque es la que está disponible para nuestra unidad didáctica en la sala de informática disponible en el instituto donde damos clase. Bien, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir un suelo. Para eso nos vamos a ir a Add, Mesh, Plane. Vuelvo a repetirlo, Add Mesh, ¿vale? Esta sería la combinación. Ahí vemos el suelo que está absolutamente confundido con el cubo, así que vamos a darle a la letra S, ese Scale, ahí lo estáis viendo reflejado, y vamos a ampliarlo lo más que podamos, de nuevo S, para que tengamos un suelo en condiciones. Selecciono con el botón derecho mi cubo, ¿vale? Y lo voy a situar justo que esté en contacto ahí apenas tangente con mi suelo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger este cubo, vamos a entrar en modo Edit, lo vamos a hacer aquí abajo, convertir de Object a Edit, ¿vale? También lo podemos hacer con la tecla Tab, ahí lo estáis viendo, y lo que vamos a hacer es que este cubo le vamos a dar una serie de anillos, vamos a diseccionarlo, por decirlo de alguna manera, y a aumentar el número tanto de aristas como de vértices y por supuesto las correspondientes caras, porque si no lo hiciera, veis, ahora mismo solamente podría mover cualquiera de los 8 vértices disponibles. Para eso, por tanto, vamos a añadir manualmente una serie de anillos con la combinación de teclas Control R, como lo estáis viendo reflejado. Con la rueda del ratón podemos aumentar o reducir el número de divisiones, de secciones que queremos. Para terminar, siempre le damos al botón Intro para fijar esas divisiones. Vamos a hacerlo 2 veces más para cada una de las orientaciones, tanto las dos longitudinales como las verticales, etcétera. Veis, aquí ya tenemos nuestro cubo definitivamente dividido en diferentes vértices. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover cada uno de esos vértices empleando una herramienta que se llama Proportional Editing, que la tenemos aquí abajo. Hay que activarla, veis que pone Connected, y asociada a esta herramienta podemos elegir entre diversas maneras de influir sobre los vértices colindantes. Nosotros vamos a emplear, por ejemplo, concretamente esfera para esto, de tal manera que cuando empiezo a mover, veis, un solo vértice, se mueven de manera progresiva, como si de una esfera de influencia se tratara, valga la redundancia, los vértices colindantes. Según voy reduciendo o aumentando la esfera de tamaño usando la rueda del ratón, puedo hacer que esto, como estáis viendo, aumente o reduzca su ámbito de influencia. Vamos a ir, digamos, aumentando la irregularidad de nuestro cubo para que resulte un poquito más atractivo en términos plásticos. Es como si le estuviéramos dando una serie de golpes por doquier, porque queremos que sea una figura relativamente irregular, para que luego cuando lo convirtamos en cristal, cada uno de estos polígonos que estáis viendo aquí generen diversos reflejos que nos van a ayudar a hacer que esta especie de cubo, cuando sea un cristal, se convierta en algo relativamente, digo bien, relativamente, tampoco tengo grandes ínfulas, se convierta en algo relativamente atractivo. Creo que los golpes que le he dado hasta ahora va a ser suficiente para convertir esto en una especie como de cubo de papel que luego, una vez convertido en cristal, tenga algún tipo de valor estético. Vamos a salir del modo Edit con Tab, ponemos otra vez al modo Object, y lo que vamos a hacer es que vamos a situar ya directamente nuestra cámara en el encuadre, en la posición que más atractivo nos parezca. De todos los 4 lados laterales que tiene este cubo, me voy a quedar con estos 2, ¿vale? Me voy a quedar con esta vista y voy a hacer que la cámara, por tanto, que la tenemos aquí en la lista, ¿vale?, esté asociada directamente a este encuadre. Para hacer eso vamos a hacer la siguiente combinación de teclas. Sería apretar Control, dejarlo apretado, seguido de Alt y luego pad numérico número 0.
Al hacer eso ya veis que nos sale este recuadro, pero lamentablemente veis que no nos termina de encuadrar perfectamente, simplemente nos ha situado la cámara, pero todavía nos quedarían algunos retoques. Esos retoques, para encuadrarlo perfectamente, los podemos hacer de varias maneras. La primera es emplear los parámetros de la cámara en sí. Entonces veis, una vez que tengo seleccionada la cámara, aquí en lista, me voy directamente a la pestaña correspondiente de cámara. Observo que tengo la posibilidad de hacer fotos literalmente en perspectiva y tengo la distancia focal, focal length, aquí disponible. Entonces resulta que moviendo ese parámetro voy a acercarme o alejarme empleando el zoom de la cámara, por decirlo de alguna manera, y en shift voy a poder moverme lateralmente y en Y voy a poder mover el parámetro vertical, por más que normalmente la dimensión vertical se asocia a Z. Bien, en cualquier caso, lo que vamos a hacer ahora también es enseñaros cómo puedo cambiar, por ejemplo, la rotación. Aquí, en el menú de la derecha, que se puede invocar con la letra N de Navarra, ¿veis? Ahí la tengo. Si vais bajando un poquito a la mitad de ese menú vais a ver que existe esta opción que se llama Lock Camera to View. Al activar eso veis que de repente el rectángulo se vuelve rojo y significa literalmente que ahora podemos orbitar y movernos con la cámara en mano, lo cual nos va a permitir incluso todavía de una manera muchísimo más precisa situar la cámara exactamente donde nosotros queremos. Ahora bien, tenemos que recordar que una vez que tenemos el encuadre a nuestro gusto, tenemos que desactivarlo, porque de otra manera, en cuanto empezamos a movernos, si no, va a seguir moviéndose la cámara y por tanto nos desubica ese encuadre que tenemos tan perfectamente definido. Bien, ahora vamos a empezar a aplicar materiales. Voy a seleccionar, como no puede ser de esta manera, con el botón derecho, mi cubo, y me voy directamente a la ventana de materiales. Como podéis apreciar, los materiales que aparecen por defecto son aquellos que van asociados al renderizador interno extremadamente antiguo y vetusto de Blender, que por más que sea bastante rápido, pero para nada nos va a dar unos resultados mínimamente fotorrealistas, con lo cual, a pesar de que la versión que estamos empleando de Blender es antigua, tiene afortunadamente disponible este renderizador que se llama Cycles, que ya en su momento ya nos daba buenos resultados. Ahora bien, veis que una vez que hemos pasado de Blender Render a Cycles, la ventana de materiales cambia y necesitamos, por ejemplo, estar constantemente recordándole que en Use Nodes, por ejemplo, que queremos acceder precisamente a ese renderizador. Bien, una vez que estamos aquí en Surface, vamos a pasar de lo que tenemos ahora mismo, que es un material difuso, que no vemos reflejado en absoluto porque nuestra previsualización todavía está en modo sólido, cosa que vamos a cambiar inmediatamente. Vamos a pasar de modo sólido, aquí veis, en este icono nos permite pasar de modo sólido a modo textura, material y render. Vamos a activar render, de tal manera que apreciamos inmediatamente que nuestra luz es bastante tenue. Vamos a tener que cambiar eso. Vamos a ir a lámpara, aquí en la lista, ¿vale? Y veis que tenemos un punto de luz. Vamos a cambiar punto de luz, es decir, lo que sería una bombilla, a sun, y de esa manera inmediatamente ya disponemos de una luz un poquito más intensa. Si le damos a Use Nodes, como siempre, nos va a permitir acceder a otra serie de parámetros. También nos tiene que llamar la atención el hecho de que la luz solar, que son rayos paralelos, como bien sabemos, nos está generando esta sombra justo delante de donde estamos nosotros situados. Quizá querríamos que esta sombra no fuera en esta dirección, sino cambiara, cosa que vamos a cambiar. Como podéis observar, en modo render no tengo ninguna opción de determinar, de seleccionar y de poder modificar la posición o la rotación, por ejemplo, del objeto luz, es decir, de mi fuente de luz. Así que voy a cambiar de modo render a modo sólido. Veis aquí esta raya, este rayito, este aquí me está indicando dónde está concretamente precisamente el sol, ¿verdad? Aquí mi fuente de iluminación. Y una vez que ya la tengo seleccionada, ¿vale? Me voy a poner desde arriba, pad numérico número 7, ¿vale? Me alejo un poquito, aquí tengo el sol, lo voy a acercar. Esto me va a permitir
cambiar precisamente la ubicación de las sombras. Como podéis observar, este triángulo, esta es la cámara, esta sería la dirección del sol y correspondientemente es por esta zona donde nos estaba proyectando esa sombra. Si quiero cambiar eso, simplemente tengo que rotar con la letra R, ¿veis? Voy rotando la dirección del sol, de tal manera que ahora es previsible que la sombra esté precisamente detrás del objeto. Para comprobar que eso efectivamente es así, me pongo aquí en vista y paso otra vez a render y veis que efectivamente la sombra ya está en esa zona, pero vamos a verlo desde la perspectiva, desde la vista de nuestra cámara. Así que vamos a pad numérico número 0 y efectivamente aquí ya tenemos nuestro objeto que no está proyectando sombra proyectada, sombra arrojada, por lo menos dentro de nuestro campo de visión, porque la sombra la tenemos por ahí detrás. Bien, seguimos por tanto. Entonces selecciono el objeto, aquí cubo, en lista, y vamos a darle concretamente un shader, que es como se llaman los materiales asociados precisamente a Cycles. Entonces los shaders los vamos a poder seleccionar aquí en este menú. ¿Veis donde pone Surface, Diffuse? Vamos a buscar Glass, ¿vale? Entonces aquí añadimos Glass, inmediatamente veis que ya cambia la manera de interpretar Blender, ese material, que empieza a comportarse literalmente como un cristal. En color podemos cambiar el color precisamente de nuestro cristal, eso parece una obviedad. En roughness vamos a poder, por ejemplo, cambiar ¿cómo diríamos? El pulimento del cristal, al punto que cuanto menos roughness tenga, más parecido a un cristal digamos perfectamente reflectante va a ser, mientras que si le damos un poquito de roughness, veis esos puntos, ese ruido se genera porque lo que estamos es digamos añadiéndole a la superficie de cristal un poquito de irregularidad. Entonces al punto impide que la luz pase como si fuera un cristal totalmente pulido, pero al tiempo también nos puede generar algún que otro efecto lumínico que pueda ser interesante. Sea como fuere, luego también tenemos aquí el IQR, que es el índice de refracción. En este caso el 1.45 se refiere precisamente a cristal. Podemos ir cambiando este número para que se parezca al agua o para que se parezca al diamante, etcétera. Eso habría que buscar en internet, tablas IQR correspondiente a cada uno de esos materiales. Lo vamos a dejar por defecto de la manera en que está. Vamos a ahora cambiar el material del suelo. Nos vamos a Plane. ¿Veis? Lo tenemos seleccionado y vamos a añadirle un material. ¿Veis? Por defecto nos sale este difuso blanco, que es extremadamente aburrido, así que vamos a cambiar ese difuso blanco por algo un poquito más digamos espectacular. Concretamente le vamos a dar, por ejemplo, una superficie glossy, ¿vale? Que va a ser bastante más reflectante. Veis que inmediatamente hace que refleje el color circundante de nuestro escenario, que es gris, y refleja también como si fuera un cristal la pieza de cristal, he dicho cristal, espejo, como si fuera un espejo, refleja como si fuera un espejo la pieza de cristal, con lo cual ahora mismo la pieza real y su reflejo se confunden como si estuviéramos viendo en un cristal en una habitación relativamente oscura. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar un poquito el roughness, precisamente vamos a pasar como una especie de lija, de tal manera que no se refleje de manera nítida y absolutamente fiel, sino que nos produzca un reflejo un poquito más manchado, por decirlo de alguna manera. Una cosa que es importante, es evidente, es cambiar también el color de las paredes de nuestro escenario, de nuestro estudio, que como veis es un gris bastante oscuro. Vamos por tanto a esta ventana que se llama World, el mundo, aquí, que vamos a cambiar el parámetro, digamos, del escenario completo. Como siempre le damos a Use Nodes para acceder a todos los parámetros, y en color vamos a pasar este gris oscuro aburridito, lo vamos a pasar a algo un poquito más clarito, incluso le vamos a dar un componente de color, algo así. Podría quedar bien. Vamos otra vez a lámpara, que es donde tenemos nuestro sol, y también igualmente vamos a aumentar, por ejemplo, su potencia. Vamos a doblar la potencia del sol, y vamos, por ejemplo, a darle también otro pequeño componente de color, algo por el estilo, algo así estaría bien. Bien, una vez que ya hemos decidido que todo esto
nos parece estupenda, nos parece bien. Vamos a hacer lo que se llama un render. Para determinar el render nos vamos a este icono, el de la cámara, y vamos a cambiar una serie de parámetros aquí que nos pueden venir bien. Lo primero es que la resolución se corresponde, fijaos, con una imagen que es rectangular, panorámica, de 1920 x 1080. Sugiero en este caso pasar a una imagen que sea cuadrada, de 1080 x 1080. ¿Veis? En este caso también accedemos aquí a un poquito a la parte de arriba. Si queremos acercar otra vez el encuadre, pues ya sabemos, vamos a Lock Camera to View y nos acercamos un poquito con la cámara, terminamos de reposicionar la cámara, ahí está. Esto parece un poquito más atractivo, ¿de acuerdo? De hecho voy a cambiar un poquito también el color del suelo, desactivo Lock Camera to View, el suelo, hemos dicho que sea un poquito más oscuro, eso es, para que no se confunda tanto con el fondo del cielo, ¿vale? Algo así, incluso con un poquito de color, algo, eso es, de acuerdo. Y ¿qué más estaba yo diciendo? Ah, sí, vamos otra vez a cámara, aquí a este icono, lo ponemos al 100% para que nos genere una imagen de 1080 x 1080, ¿vale? Y poco más. Lo que vamos a hacer es, a lo sumo, en caso de que queramos una imagen de cierta calidad, tenemos que ir a Sampling, ¿veis? Dentro de este mismo menú, en Sampling, ¿vale? Y por defecto veis que en Render nos vienen 10 unidades, lo cual es demasiado pobre, demasiado bajo. Para que sea un render de cierta calidad, lo vamos a poner por lo menos en 150, para que concretamente todos estos puntitos de ruido, ¿vale?, queden lo más reducidos posible. Bien, pues una vez que esté todo de nuestro gusto, por más que esta imagen pues tampoco es especialmente espectacular, pero en aras de la brevedad del vídeo tampoco voy a cambiar mucho más. Vamos a ir directamente a renderizar, y para ello vamos a Render y le damos efectivamente a Render Image. Va a empezar a renderizar, como podéis apreciar, empleando todos los núcleos disponibles del procesador. Esto tardará más o tardará menos en función de la potencia del ordenador del que se disponga. Concretamente, yo que tengo un i7 de sexta generación, pues parece que me lo va a resolver en poco menos de un minuto, lo cual pues es bastante razonable. Si disponéis de ordenadores más o menos modernos, potentes, e incluso si dispusieseis de una tarjeta gráfica con las versiones además más modernas de Blender, este proceso se reduce significativamente. Si bien todavía sigue siendo un programa que exige, como no puede ser de otra manera, la mayor cantidad posible de recursos disponibles. Bien, bueno, pues ya he terminado. Esta va a ser nuestra imagen y ahora la vamos a guardar. Nos vamos a Image, Save as Image, importante porque no estoy guardando el archivo de Blender, no, estoy guardando la foto que hemos generado a partir del archivo de Blender. Así, por tanto, la voy a meter en la carpeta de imágenes y la voy a llamar Pedrolo Cristal. Bien, y vamos a comprobar que efectivamente se ha guardado como tal, yendo a la carpeta correspondiente, imágenes, y aquí tenemos nuestra foto. Es una foto, es una imagen que podemos hacer con ella lo que queramos. Por ejemplo, podremos llegar incluso a editarla con GIMP, tal cual. Entonces, por ejemplo, cosas que a lo mejor no compensa hacerlo necesariamente con Blender porque es muy fácil hacerlo en GIMP, como por ejemplo cambiar los niveles de contraste directamente aquí en colores, curvas. Esta herramienta es muy inmediata y no necesitamos tampoco trabajar en Blender para conseguir estos niveles. Veis aquí, por ejemplo, de detalles. Lo mismo con el tema del color. Podemos ir a balance de color y cambiar, por ejemplo, el tono de los tonos medios. Si queremos, por ejemplo, cambiar las zonas de luz, aumentar, por ejemplo, el amarillo, al revés, ahí está, el amarillo,
o incluso pues, pasarlo a azul. Veis que siempre funciona en pares de colores complementarios, es decir que cuanto más rojo es menos cian, cuanto más cian menos rojo, etcétera. Y lo dicho, podemos influir directamente en cuestiones como por ejemplo las sombras, veis, pasándolo a más magenta o a más verde. En este caso, a lo mejor incluso siempre potenciar ligeramente el color complementario del objeto en cuestión hace que la imagen vibre más de lo que estaba. Igualmente, en un momento dado puedo recortar la imagen y termino de corregir en un momento dado mi encuadre de esta manera. Veis, aquí parece una gema, parece una especie de pedrolo más o menos caro, precioso en el sentido económico de la palabra, no tanto estético, que al fin y al cabo, lo dicho, es un auténtico truño de cristal. Bueno, el ejercicio consistía en esto, como podéis apreciar, y hemos sido capaces de resolverlo en un tiempo relativamente razonable, como 20 minutos. Os emplazo a la siguiente actividad. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo.